Muy buenos días, estimados colegas. Muchas gracias por su presencia a esta hora de la mañana, aquí en el Salón Pedro Justo Berrío del Centro Administrativo Departamental. Esta rueda de prensa la va a presidir el señor gobernador encargado Luis Fernando Suárez, en compañía del doctor Juan Pablo Hernández, director del Laboratorio Genómico One Health de la Universidad Nacional, y de la doctora María Angélica Maya, quien hace parte del Comité Técnico Científico contra el COVID de la Gobernación de Antioquia. Entonces, tiene la palabra el señor gobernador. Ahí está también, acaba de integrarse la doctora Alejandra Hernández, secretaria de Salud de Antioquia. Entonces, tiene la palabra el señor gobernador. Muy buenos días, gobernador, y muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenos días. Hoy informamos a la opinión pública del Departamento de Antioquia que en un trabajo conjunto realizado entre el Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría Seccional de Salud, el Laboratorio One Health de la Universidad Nacional Sede Medellín, el Instituto Nacional de Salud y con el apoyo del sector empresarial, el sector productivo de Antioquia, quienes aportaron recursos económicos, se realizó el trabajo orientado a identificar las nuevas variantes en el departamento de Antioquia. El resultado de ese trabajo conlleva a identificar esas nuevas variantes que ya se han identificado en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades del mundo. Se trata principalmente de la variante del Reino Unido y de la variante de Brasil. Esas variantes fueron identificadas en varias ciudades y municipios del departamento. La identificación de esas variantes hace parte de las explicaciones del incremento exponencial en el número de casos de pacientes diagnosticados con COVID y simultáneo el incremento en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Eso explica la agresividad, digamos, de este pico de la pandemia del COVID-19 que hoy tiene el sistema hospitalario al límite. La identificación de estas variantes no debe ser una situación que genere pánico en los ciudadanos. Lo que debe conllevar es a que todos seamos cada vez más rigurosos, más cuidadosos, más disciplinados en las medidas de protección personal. Hoy es el momento de cuidarnos, es el momento crítico de la pandemia que nos exige mayor disciplina, mayor distanciamiento social, ser muy rigurosos con la desinfección o el lavado de manos, ser muy rigurosos con el uso del tapabocas. Son las principales medidas para combatir el COVID-19 y para combatir estas variantes del SARS-CoV. Y finalmente, para darle la palabra a los expertos técnicos, decir que está documentado, hay evidencia que permite decir que las vacunas que se están aplicando en Colombia son efectivas, son eficaces contra estas nuevas variantes identificadas. Le doy la palabra entonces al doctor Juan Pablo Hernández para que él, que lideró este proceso de trabajo desde el laboratorio One Health, dé las explicaciones más técnicas. Gracias, señor gobernador. Bueno, lo más importante para resaltar es que aquí hay un trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Salud y todos los laboratorios de la red de Antioquia, porque después de una selección apropiada, dependiendo de la clínica y la epidemiología de ciertos pacientes, hacemos una selección de pacientes positivos por COVID a los cuales les vamos a extraer el RNA para poder así medir qué tipo de variantes están circulando en las ciudades de nuestro departamento y en las regiones del departamento. En la
las últimas 2 semanas hemos seleccionado más de 150 pacientes e hicimos todo el procedimiento de biología molecular que se requiere, que incluye coger el paciente, sacarle su virus, hacer la extracción, hacer una cualificación de ese virus, hacer un análisis que se llama un análisis por secuenciación de genoma completo y luego un proceso de bioinformática que se alinea con las bases de datos y empieza a identificar qué tipo de mutaciones, qué tipo de ligases pertenece ese virus. En el resultado de la última semana, donde se secuenciaron de manera perfecta 76 genomas, se identificaron más o menos 20 tipos de linajes en nuestro departamento, en donde encontramos la variante P1, que es la que llamamos la variante de Brasil, y encontramos la variante B117, que es la que llamamos la variante Reino Unido. Adicionalmente, encontramos circulación de una variante que se llama la B1.111, pero esa variante la identificamos con 3 mutaciones de interés. Mutaciones que ya han sido identificadas en el mundo como mutaciones que incrementan la tasa de infección del virus. Entonces, en conclusión, tenemos tres variantes, 3 linajes en el departamento que están circulando desde más o menos desde diciembre. Esto es una cosa muy importante, no es que ahorita estén empezando a circular, sino como le dijo el señor gobernador, esas variantes están con nosotros desde diciembre más o menos, y esas variantes ya han ido dominando la tasa de infección, que es un procedimiento normal, natural, que hacen todos los virus. Los virus mejoran para ellos volverse más eficientes, lo cual no nos conviene a nosotros, pero la realidad es que ese es el virus al que nos estamos enfrentando ya de aquí en adelante, a un virus que tiene una mayor tasa de infección. La doctora María Felipe. Buenos días para todos. Retomemos que es muy importante que la ciudadanía comprenda que no estamos ante otro virus, es el mismo virus, es el mismo SARS-CoV-2, solamente que ha cambiado una característica, y es que ahora estas variantes tienen mayor capacidad de que una persona que esté infectada al hablar, toser, respirar, pueda infectar a 2 o 3 personas, lo cual aumenta rápidamente la transmisión. Esto hace que muchas personas se infecten en poco tiempo, lo que lleva a que, aunque sea pequeño el porcentaje que desarrolle enfermedad grave o crítica, como es tanta la cantidad de personas infectadas, terminan copando los sistemas de salud. Y eso finalmente es lo que incrementa la mortalidad, porque vamos a tener muchas personas que no pueden llegar al servicio óptimo de salud que necesitan, más cuando estamos hablando de un porcentaje que necesita unidades de cuidados intensivos. ¿Qué hacer ante este panorama? Lo más importante es que ahora las mascarillas son nuestra defensa principal, como lo han sido siempre, pero ahora tenemos que intensificar esto. Hacer un llamado al uso adecuado de la mascarilla. Recordemos todos, la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca, que debe ser una mascarilla gruesa, que debe ser una mascarilla con un diseño que cuando yo esté hablando no se me caiga de la nariz, porque en ese momento pierdo ese escudo, pierdo esa protección. Recordar la desinfección de nuestro celular, que es, digamos, una de las cosas que más tocamos al día, de nuestras manos. Cuando tengamos que estar en un lugar donde tengamos que compartir con compañeros de trabajo o personas cercanas, debemos estar en lugares ventilados y nunca retirarnos la mascarilla. Si tenemos que comer, tomar algo, debemos estar lejos de las otras personas. Entonces cuidémonos de cada vez que vamos a comer o tomar algo, apartarnos 2 metros o más y que estemos en lugares ventilados. Si hacemos esto, muy probablemente se va a controlar la tasa de transmisión, aún teniendo estas variantes, que ellas no se van a ir, van a seguir conviviendo con nosotros, como lo acaba de decir Juan Pablo. De ahora en adelante, como lo hemos estado desde que empezó la pandemia, estamos en manos del comportamiento ciudadano.
También reiterar la vacunación. La vacunación debe seguir adelante. Hoy más que nunca los ciudadanos debemos aceptar entrar a ponernos nuestra vacuna. En esos procesos de vacunación es responsabilidad de cada uno mantener los protocolos, el distanciamiento en las filas, el uso adecuado de mascarilla y ir por la vacuna, porque estas vacunas van a hacer que uno, haya menos posibilidad de que surjan más variantes y dos, las personas estén protegidas ante el momento en que se infecten, no desarrollen una enfermedad grave o que los pueda llegar a la muerte. Muchas gracias, doctora. Muy bien, vamos entonces con las preguntas. Tatiana Balvin, de la empresa de Noticias. Gobernador, buenos días, bienvenido al Consejo de Redacción. Con esta llegada de estas nuevas variantes se ha pensado en cierres más estrictos, es decir, uno de ellos podría acogerse a la circular del Gobierno Nacional de toque de queda más estricto. El decreto que expedimos el pasado domingo fue un decreto autorizado por el Gobierno Nacional, aún conociendo que el Gobierno Nacional iba a emitir la circular. Fue aprobado por el Ministerio del Interior en los horarios y fechas ya definidas para Antioquia, y nosotros venimos haciendo seguimiento permanente a las cifras. Observamos ya una leve tendencia a la reducción en el número de personas que están saliendo diagnosticadas con COVID-19. Viene observándose también una reducción en el índice de positividad. Nosotros esperamos que esta semana se consolide esa tendencia a la reducción. Vamos a estar muy vigilantes y, de acuerdo a los análisis que hagamos, tenemos definido mañana realizar un nuevo corte y seguimiento, y de acuerdo al análisis siempre atentos a tomar las medidas que sean necesarias. Hernán Muñoz, de RCN Noticias. Buenos días para todos. Esta pregunta va para los expertos. ¿A qué tipo de población se le tomaron las muestras? ¿Cuántas personas tienen ese comportamiento? ¿Y cuál sería el estado de salud? Que es una pregunta frecuente que se empezó a hacer ayer con las personas. Bueno, esto es muy importante porque yo quiero resaltar respondiendo esto una de las cosas que dijo la doctora María Angélica. Nosotros, la selección se hace según un cuadro clínico y un cuadro epidemiológico, por ejemplo, el nexo de viaje. Pero aquí se hizo un muestreo completamente uniforme, mujeres, hombres, personas de mayor de 60, personas entre 40 y 60, personas entre 16 y 40 y niños. O sea que no se hizo como una predilección según la edad o según el género, se hizo de manera completamente uniforme, porque es más por el cuadro clínico y el cuadro epidemiológico. Y los resultados de estas secuenciaciones vienen de pacientes, tanto en unidad de cuidados intensivos, pacientes que no tuvieron hospitalización, pacientes hospitalizados, y solo uno de ellos, un paciente fallecido. O sea que también hay una uniformidad en el transcurso clínico de la enfermedad en esos pacientes que seleccionaron. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque vuelve y juega, al día de hoy no hay evidencia alguna que las nuevas variantes o los nuevos linajes cambien el transcurso clínico de la enfermedad. Y eso lo vimos en nuestro muestreo. En nuestro muestreo vimos que efectivamente hay de todo. Hay UCI, no UCI, hospitalización, recuperados. Sebastián Palacio, de Noticias Caracol. Las votaciones son en cuántas personas. Es decir, el término correcto es decir 20 personas con ese tipo de contagio, o cómo es la variación para que de pronto nos quede un poco más claro y en cristiano. Lo que pasa es que, a diferencia del diagnóstico masivo, la secuenciación no se hace masiva, la secuenciación se hace dirigida. Entonces, todo lo que veamos como resultados nos dan guía de qué tipo de virus circula, pero no nos dice una representatividad comunitaria del virus, ¿sí me entiendes? Entonces, de las 76 secuencias te puedo decir que encontramos 3 con variante brasilera y 6 con variante del Reino Unido, pero eso no significa que ese sea el porcentaje de circulación de estos virus, porque esto no es una muestra representativa poblacional. Sebastián Palacio, de Noticias Caracol. Sí, dos preguntas, el gobernador, para cualquiera de los expertos. La primera tiene que ver si el virus
se tiene identificado que desde diciembre estaría circulando en el departamento. Gran parte de la población que ha resultado contagiada en los últimos días, calculan ustedes que qué porcentaje podría tener este tipo de variaciones. Y segundo, gobernador, usted decía ayer en directo en Noticias Caracol que si llegaban a confirmar variantes en el departamento podrían pensar en un confinamiento total de 7 días. ¿Esa decisión se mantiene, esa postura, o cómo han analizado el tema? Bueno, como decía Juan Pablo, esto no es un muestreo poblacional, entonces ustedes no pueden extender el número 6 y el número 3 a una población, sino que esta es una selección según criterios en los que uno piensa que va a encontrar la mutación. Está dirigido, cuando uno recolecta las 76 muestras en las cuales hizo la secuenciación, estábamos mirando características, buscando que ahí sí encontráramos las mutaciones. Por tanto, esto pues no se puede trasladar a la población general y está, digamos, incrementada la cifra en esa pequeña muestreo de 76, porque yo la hice, seleccioné las muestras pensando en quién era más probable que la tuviera, ¿cierto? Entonces, esos números están engordados por la forma como se seleccionaron las muestras. Ahora bien, hemos sido claros en que la característica que se ha demostrado que cambia con estas variantes es la transmisibilidad. Entonces, es de esperarse que cuando sigamos haciendo el ejercicio de secuenciar semana tras semana, vayamos encontrando más número de muestras con estas mutaciones. Eso es lo mismo que pasó, digamos, en Inglaterra. Ellos, a medida que iban haciendo el ejercicio semana tras semana, iban encontrando que cada semana encontraban más porcentaje de muestras, y mire que digo de muestras y no de población, más porcentaje de muestras con las mutaciones que estamos hablando. Muy bien, nosotros fuimos muy enfáticos desde que se adoptó la medida restrictiva del 4.3, afirmando que esa medida tiene el mejor impacto si se aplicaba mínimo durante todos los fines de semana de abril. Así está definido. Insisto en afirmar que ya estamos observando una leve reducción en el número de casos reportados, en el índice de positividad, como una posible explicación de este pico. Tiene que ver con la presencia de esas variantes que explican el incremento exponencial en el número de personas infectadas y en la ocupación de UCI de manera simultánea. Si ya hay una leve tendencia a la reducción, pues yo diría, ya pasamos el momento más difícil del pico en cuanto al número de contagios. Necesitamos consolidar la tendencia a la reducción porque no podemos bajar la guardia. Y si en el seguimiento que vamos a hacer durante esta semana vemos que es necesario medidas más fuertes, no vamos a dudar en adoptarlas, ¿sí? Pero con prudencia. Entendemos los llamados de los gremios médicos, pero nosotros también tenemos que buscar equilibrio. Hay quienes dicen cerremos 14 días, pero hay quienes dicen no cierre nada. Tenemos que buscar el punto medio que permita salir de este momento crítico, pero nuevamente la ocupación de camas va a seguir al límite, por lo menos 2 semanas más. Esta es una realidad. Permítanme decirlo de esta manera: el tsunami viene, apenas viene el efecto de la mortalidad más fuerte por el número de casos tan altos que hubo. Por eso estamos diciéndole claramente a la opinión pública que la ocupación de camas va a seguir al límite y que el número de fallecidos en los próximos días puede seguir reportando cifras incluso superiores a las del día de ayer. Vamos con prudencia, vamos analizando las cifras y si es necesario tomar decisiones adicionales lo vamos a hacer. Cindy Vanegas de Televedenia. Sí. Gobernador, y para los epidemiólogos, para los expertos, en este momento se han detectado esas variantes en Envigado, Medellín, Apartado, Río Negro. ¿En qué otros municipios están tomando muestras para verificar si hay presencia de estas variantes o otras mutaciones de pronto en la región? Cindy, lo que pasa es que en este momento esos municipios son circunstanciales, ¿cierto? Porque fueron los pacientes que se seleccionaron en la secuenciación previa.
pero nosotros hacemos un barrido de todos los laboratorios de la red de Antioquia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, vamos a hacer un criterio: pacientes jóvenes que estén con enfermedad crítica, inmunocomprometidos, con nexo de viaje a Brasil, Panamá, Perú y Ecuador. Mandamos la alerta a todos los laboratorios y a todos los hospitales de la red. Para eso es muy importante la presencia del laboratorio departamental, porque el laboratorio departamental de salud pública es la que manda la alerta, y de todas las regiones nos mandan muestras representativas. Se secuencian y ya pues analizamos los resultados. O sea que con el apoyo de los empresarios antioqueños, del Instituto Nacional de Salud, de la Gobernación de Antioquia, vamos a comenzar ahora a reforzar esta vigilancia genómica semana tras semana, y estoy convencido que vamos a empezar a recibir muestras de todas las regiones y de todos los municipios del departamento. Entonces, poco a poco iremos viendo ese mapa de circulación, cómo va evolucionando, y como dice María Angélica, muy importante, nosotros tenemos que vigilar cuál es la variación que va a empezar a dominar, porque ese va a ser nuestro nuevo enemigo. Juan Guillermo San Martín de Caracol Radio. La pregunta también es para los expertos epidemiólogos, también de los laboratorios, puede ser el doctor Juan. La pregunta es si ustedes, digamos, teniendo en cuenta el comportamiento de las variables en otros países, que si bien son causales, es decir, diferente según el país, en uno se ha pegado más fuerte que en otro, hablando de la variante británica, ¿cómo se espera que sea el comportamiento de esa variable en el departamento de Antioquia? Lo que pasa es que recuerden que esto es un virus que se transmite por nosotros y hay un alto porcentaje de asintomáticos. Entonces, la dinámica del virus y la dinámica del contagio en todo el mundo depende mucho de la actividad social, de la idiosincrasia, de los eventos religiosos, de los eventos sociales. Entonces, la variante del Reino Unido en particular tiene la premisa que es más infecciosa. Pues como es más infecciosa, simplemente pues infecta más rápido y empieza a correr las que son menos infecciosas. Entonces, como decía la doctora Angélica, se descubrió el Leeds en el Reino Unido y en menos de 6 semanas ya dominaba toda la isla, ya dominaba todo el Reino Unido. Lo mismo pasa en Brasil con la variante P1. Aquí estamos viendo que tenemos todavía variantes de interés, pero ninguna está dominando. Eso puede ser porque nosotros tenemos una dinámica social diferente a esos países. Entonces, esa información tiene que ser de primera mano, esa información cambia. Hace unos días hubo una conferencia en donde todos los que estamos involucrados en este proceso hicimos un conversatorio financiado por la WHO y por CEPI, y teníamos colegas de la India donde nos mostraban casos particulares de su idiosincrasia, sobre todo porque la India es un país altamente religioso, donde ciertas variantes diferentes a las del Reino Unido, diferentes a las de Brasil, también están empezando a predominar la infección. Entonces el virus tiene su biología, pero nosotros tenemos nuestra interacción social. Entonces, aunque podemos saber cosas generales como que infectan más rápido, todo se tropicaliza a cada región y a cada país. Por eso lo que dice el gobernador es muy importante. Lo que tenemos que reforzar es el uso de tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos. Viviana Marín de Hora 13. Tengo pregunta para el gobernador y también para los expertos. Gobernador, ¿cómo están los medicamentos en la SUSI? ¿Es cierto que están los medicamentos? Y por otro lado, pronto usted lo inferimos de lo que ha dicho, pero el pico y cédula para transporte público se aplicaría de pronto en nuestro departamento. Y para los expertos, con estas mutaciones de acá colombianas, podríamos hablar de que próximamente puede haber una variante colombiana. Muy bien, nuevamente, las medidas restrictivas que se definieron por el gobierno de Antioquia, de común acuerdo con todos los alcaldes, rigen desde el domingo con la aplicación del decreto aprobado por el gobierno nacional. Con profunda respeto, debo decir, que tomamos medidas unificadas, que sean eficaces en su cumplimiento. Pensamos que una medida de pico y cédula en el transporte público no es eficaz, no es fácil de hacer cumplir, genera desinformación y genera dificultades en su implementación.
Por eso pensamos que para el caso de Antioquia, con los dígitos que se están definiendo para cada día, es suficiente. Pero adicionalmente, nuevamente, la principal medida hoy contra el COVID-19 es el distanciamiento social, el lavado de manos, las medidas de protección personal, si no tiene que salir no salga, y finalmente cuidarnos y vacunarnos. Debemos seguir avanzando con el plan de vacunación en el departamento. Por ahora las medidas definidas siguen en el transcurso de esta semana. Vamos a estar vigilantes a esperar que se siga consolidando el descenso y con base en eso seguir avanzando en este difícil momento. ¿De la escasez de los medicamentos en No tengo yo conocimiento de escasez de medicamentos, es un tema al que le hemos hecho seguimiento y que en la vez pasada pues fue complejísimo. En este caso no tenemos deficiencia pues de medicamentos ni de insumos. Mira, cuando el virus se divide, se multiplica, tiene viriones, que son como, digamos, un similar, los hijitos del virus. Esos viriones tienen características que se llaman mutaciones diferentes al virus que les dio origen, así como cuando nosotros los humanos tenemos hijos y nuestros hijos tienen características similares a las de nosotros. Esos viriones, algunos van a tener cambios o mutaciones que los hagan más eficientes que los otros. El que sea más eficiente es el que va a ganar la carrera. Nosotros aquí tenemos una combinación de variantes. Juan les dijo, hemos encontrado 23 variantes diferentes. Esas 23 variantes van a competir por gente para infectar. Y el que infecte mejor y le vaya mejor en la carrera es el que se va a volver más exitoso y es el que va a predominar. Entonces, por ejemplo, le estamos diciendo, tenemos circulación de la variante inglesa, tenemos circulación de la variante brasilera, tenemos otras variantes. Ahora ellas, ya actuando en la vida real, entre nosotros los humanos, miraremos en esas secuenciaciones repetitivas cada semana, cada 2 semanas, cuál es el que va a empezar a predominar, o sea, cuál va a empezar a ganar la carrera. Si es una variante diferente a la inglesa o la brasilera, pues no lo sabemos, ¿cierto? Tendríamos que estar haciendo esa observación en el tiempo para saber cuál de esas variantes se va a volver predominante. Susana Paneso de Plural. Buenos días para todos. Primero, una claridad. Ustedes hablan de la variante brasilera, la variante británica, parece que son 3 linajes. Uno de esos hace parte también de la brasilera o de la británica, como un sublinaje, no sé cómo explicarlo porque ustedes hablan de 3, pero solo 2 tienen nombre. No, en el departamento hemos encontrado circulación de más de 20 linajes, ¿cierto? Más de 20 linajes. En Colombia ha predominado un linaje que es el B1, se llama B1, ¿cierto? Las variantes de las mutaciones, las linajes o las variantes de preocupación son agrupaciones de mutaciones que se empiezan a conservar y hacen un cambio en el ciclo viral. Eso se categoriza mundialmente y se empiezan a agrupar esos linajes. Hasta el día de hoy, la CDC y la WHO han clasificado 5 linajes de preocupación: Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y 2 de California. Cuando nosotros decimos que tenemos circulación de Brasil y de Reino Unido, es porque tenemos esos virus que cumplen los requisitos para llamarse así, porque ya tienen nombre famoso. Pero de los otros 20 linajes que hay linajes que todavía son menos famosos o que todavía no tienen apellido, ¿cierto? Ahí es donde decimos que tenemos circulación también de un linaje muy particular, porque es un linaje ancestral, es un linaje del año pasado, pero que tiene mutaciones características de alta infecciosidad. ¿Sí me entiendes? Bueno, y la pregunta creo que para la secretaria o para el gobernador. Ya se cumplen 2 meses de la vacunación. En la población que ha cumplido el esquema, ¿ustedes tienen algún resultado que demuestre ya efectividad de las vacunas en la reducción de los contagios y también de qué tan grave se ponen estas personas que ya han recibido la vacuna? Que eso nos puede dar de cierta forma esperanza e impulsar a la gente para que se vacune de cara a estas 2 linajes. Doctora María Angelina. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta
es que nosotros, pues como Colombia, todavía tenemos un porcentaje de personas vacunadas pequeño. Entonces, los impactos en vacunación los vamos a empezar a ver cuando los porcentajes de personas vacunadas crezcan. Ya tenemos ejemplos en vida real en otros países cuando los porcentajes vacunales en diferentes grupos etarios crecen. Efectivamente, las vacunas muestran reducción en casos, reducción en hospitalización, reducción en muertos. Esos ejemplos de países externos es lo que nos alienta a decir, sigamos vacunándonos porque las vacunas sí previenen. Nosotros, para la expansión de infección que hemos visto, digamos, en esta ola en Antioquia, nos ha llamado la atención que el grupo etario mayor de 80 años lo hemos visto muy protegido y pensamos que ahí hay una acción o de cuidado de ese grupo, de que se han cuidado mucho, pero más la acción de que es el grupo etario donde ya llevamos un porcentaje importante vacunado, porque hubiésemos esperado mayor mortalidad mayor de 80 años para una expansión o una circulación viral tan grande como la que hemos tenido. Daniel Cañas de RTBC, señor Colombia. Buenos días, esta pregunta va para los expertos. Hace unas semanas el alcalde de Medellín hablaba de una cepa, pero creo que el término tiene cierta diferencia entre cepa y variante. Yo creo que es muy importante explicarle a la gente eso, porque si la gente va y consulta sobre la cepa, pues creo que el tema ya sería más delicado. Por favor. Sí, esto pues simplemente es una confusión desafortunada, ¿cierto? La cepa es el SARS-CoV-2, esa es la cepa. O sea, dentro del mundo de los coronavirus hay varios subgrupos, los alfa, los beta. Dentro de los beta coronavirus hay varias cepas. El SARS-CoV-1 es una cepa. Y la pandemia que estábamos ahora pues enfrentando es de una cepa que se llama el SARS-CoV-2. Lo que estamos ahora hablando son de linajes, ¿cierto? Y de mutaciones que son cambios de esa cepa. Si en algunos años, ojalá no nos toque, nos enfrentamos a un SARS-CoV-3, eso sería otra cepa. Pero ahorita estamos hablando que es una cepa, que es el SARS-CoV-2, y estamos hablando de múltiples linajes o de variantes de esa misma cepa. Santiago Campo, de Red Más Noticias. Bueno, para los expertos o para el gobernador en directo en la Chiva Alerta, específicamente las personas que ya están vacunadas podrían verse afectadas con estos linajes, estas mutaciones, ya sean los mayores de 80 años. De alguna u otra manera ellos están en casa, ya están vacunados, pero otros están muy libres y de verdad los pueden contagiar. Entonces, ¿en qué puede afectarlos a ellos estos nuevos linajes y demás? Recordemos que la vacunación no es infalible, no quiere decir que yo me vacuné y porque ya me vacuné ya no me voy a morir de COVID, no me va a dar COVID, nada, no, eso no es verdad. Cuando tenemos una dosis, la protección es absolutamente incompleta, cuando la vacuna es de 2 dosis. Y cuando tenemos 2 dosis, tenemos que esperar 15 días después de completar la segunda dosis para tener una protección adecuada que no es del 100%. Entonces, unas personas, incluso vacunadas con sus 2 dosis, pueden llegar a hospitalizarse, ¿cierto? Lo que pasa es que el riesgo disminuye. ¿Qué quiere decir que el riesgo disminuye? Es que yo tengo una mayor posibilidad de ir a hospitalización o morirme por COVID cuando no estoy vacunado, y cuando me vacuno ese riesgo es menor. Eso no quiere decir que el riesgo es cero. Por eso, las personas que estamos vacunadas, por ejemplo, yo tengo ya mis 2 dosis por ser trabajadora de salud de primera línea, yo debo seguir utilizando mis elementos de protección personal, porque me puede pasar uno, que me infecte y que mi cuerpo no se defienda bien, ya sea con variantes comunes o con esta nueva variante, no depende de la variante, también debo decirlo, y yo termine hospitalizada. ¿Sí? Es menos mi riesgo, pero me podría pasar. Pero lo otro, que también es igual de importante, es que yo me puedo infectar, no tener síntomas, que es muy común en personas vacunadas, que nos infectamos y cargamos el virus en la garganta, pero no sentimos nada, y transporto ese virus a mis pacientes, que son personas vulnerables, o a mis familiares vulnerables, y como ellos de pronto no han recibido sus 2 dosis o no están completamente vacunados o no han recibido ninguna dosis, ellos se pueden enfermar gravemente y morirse. Entonces, todas las personas, ya sean no vacunadas o vacunadas,
Por ahora no hay forma de quitarnos el tapabocas ni de abandonar todas las medidas que ya hemos repetido, ¿cierto? Bueno, hay una pregunta de William Alzate de Mi Oriente y es de interés particular para esa subregión, para el doctor Juan Pablo. ¿Cuál es la variante detectada en el municipio de Río Negro y si hay alguna posibilidad de que se haya ya regado hacia otros municipios de esa zona? Sí, lo que pasa es que es muy importante que reforcemos esto. La información puntualizada de la muestra no es relevante, ¿cierto? Lo importante es que detectamos la circulación de ese linaje, pero si es de Río Negro, de Apartado, si es de Medellín, si es de Envigado, eso ya no se vuelve relevante, porque esto no es un muestreo poblacional, sino que es un muestreo dirigido, como lo hemos explicado en varias ocasiones. Entonces, como de 150 secuencias que hemos hecho la última semana, hemos detectado P1, B1, 17 y otros linajes, lo más apropiado simplemente es que adoptemos esa información como los linajes que están circulando. Y es muy altamente probable que estén circulando en todos los municipios del departamento. Pero no es importante decir circula P1 o la B117 porque eso pues desde el punto de vista ni epidemiológico, ni clínico, ni desde el punto de vista de biología es importante. Ok, otra pregunta a través del chat. Andrés Loreña pregunta si las personas que fueron identificadas con estas variantes habían estado fuera del país o en contacto con personas que hubieran estado fuera del país. Ese fue uno de los criterios que consideramos para seleccionar las muestras. Seleccionamos personas que hubiesen salido del país o que haciéndose pues su prueba de PCR para tratar de salir les hubiese dado positiva, o personas que hubieran tenido contacto con viajeros que vienen del exterior, también se tuvo en cuenta. Entonces sí, algunas de esas muestras que dieron mutaciones o que mostraron virus con variantes estaban relacionadas con viajeros. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta, Santiago y Hernán. Sebastián. Tranquilo. Gobernador, yo sé que es cansón el tema, pero la verdad es que es el clamor de mucha gente en la calle. Y es, la gente que es consciente de lo que está pasando con el COVID se está guardando, la gente está en la casa, pero hay gente que definitivamente incluso pues dice que nosotros estamos siendo alarmistas, creen que no es realidad lo que está pasando. Reclamo que la gente juiciosa está en la casa, pero el indisciplinado que puede llevar el virus a la casa no está cumpliendo ni siquiera con las medidas de toque de queda y demás. No es momento, o que se ha pensado, gobernador, teniendo en cuenta todas estas noticias, si se podría aumentar el número de casos, ser más estrictos con la disciplina social, porque la verdad es que en la calle mucha gente que no está haciendo caso. Sí, Sebastián, pero la reflexión es, necesitamos un decreto para entender que hay un virus que está contagiando personas y matando gente. Las medidas de protección personal son las más importantes hoy y por eso seguimos insistiendo. Si llegásemos a tomar la decisión de un cierre de 7 días, hay quienes lo van a burlar. No hay un policía para cada antioqueño. Hoy lo más importante es la reflexión individual de cada ciudadano de la importancia de cuidarse. Yo no entiendo por qué familias con las tragedias que están viviendo, con 5, 6, 7 personas contagiadas, 3 muertos, no entienden que se tienen que cuidar. Ese es el mensaje que yo quiero dar, enfático, contundente. No depende de las medidas restrictivas que un gobernante tome, que desgastan. Tenemos la decisión de seguirlas tomando si es necesario, pero la medida más importante es la que cada antioqueño debe adoptar de responsabilidad con sí mismo, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos que están muriendo hoy en camas de cuidados intensivos o que no pueden siquiera acceder a ellos. Última pregunta, Hernán Muñoz. Gobernador, ¿cuál es el panorama hoy de las personas que están esperando bus? Y no sé si de pronto nos puede actualizar con la cifra y cómo está también el tema de los traslados hacia otras ciudades del país. Hernán, la cifra varía permanentemente, porque la cifra rota en la medida que podemos ubicar pacientes, en la medida que pacientes fallecen ocupando camas, que podemos remitir pacientes a otras ciudades, cada vez más difícil, porque una ciudad muy generosa con nosotros fue Bogotá, pero ya Bogotá está aumentando la ocupación de camas, entonces ya no es tan fácil remitir pacientes a otras ciudades. Seguimos creciendo en capacidad de camas de cuidados intensivos,
todavía creemos que es posible un crecimiento marginal. Cada nueva cama va a seguir salvando vidas. Pero nuevamente, el sistema de salud va a seguir al límite, por lo menos 8, 10, 12, 2 semanas más. Esa es la dura realidad. Por eso es tan importante que nos cuidemos para que se consolide la tendencia a la reducción en el número de personas que se están diagnosticando, disminuya la positividad y en unos días empecemos a sentir, ojalá, alivio en el sistema hospitalario. Muchísimas gracias, señor gobernador, señora secretaria de Salud, doctora María Angélica, doctor Juan Pablo, a ustedes, colegas, por estar presentes en esta rueda de prensa y a las más de 2.000 personas que estuvieron conectadas a través del canal de la Gobernación de Antioquia. Un feliz día para todos.